Bueno, hermanos, nuevamente, buenos días. Nuevamente, feliz sábado a todos. Nuevamente, sean todos bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor, Creador de los cielos, de la tierra, ¿verdad? Gracias nuevamente a Dios, muchas gracias porque estamos aquí, hermanos, todavía aún con la libertad, ¿verdad?, de alabarle, de glorificarle en un lugar como este. Reconocemos que llegará el tiempo, hermanos, de que grupos pequeñitos, familias, lo harán en sus hogares, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí, hermanos, por la gracia y la voluntad de nuestro Dios eterno. Y yo pregunto en esta hora, hermanos, ¿cómo está la iglesia de Dios? Amén. Bendecida. Bendecida, ¿verdad? Gracias a Dios. Amén. ¿Cómo está el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios? Igual, ¿verdad? Bendecidos. Creo que cada día el pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Dios sigue, ¿no?, en la perseverancia, sigue en la verdad. Creo que el pueblo de Dios, esta tierra, hermanos, que ama la verdad, sigue aún amando la verdad, sigue elevando la norma de Dios. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Es lo que Dios quiere de su pueblo en esta tierra. Que eleve sus normas. Yo pregunto, hermanos, ¿tenemos la verdadera doctrina? Amén. Tenemos las doctrinas verdaderas, hermano. Otra pregunta más. ¿Amamos con todo el corazón la norma de Dios? Sabemos que es la norma de Dios. Vamos a verlo más adelante. ¿Amamos con todo el corazón la norma de Dios o aún no estamos seguros, hermanos, de lo que creemos? No estamos seguros aún todavía de pronunciar. Escuche, tenemos la verdad, amamos a Dios, de todo corazón elevamos las normas de Dios, o aún no estamos seguros, o aún no estamos seguros aún todavía de pronunciar las palabras del Salmo 119. Aún nos falta esa seguridad, aún no tenemos esa fe o esa confianza de pronunciar las palabras del Salmo 119 y el versículo 97. ¿Ah? Fue la pregunta. ¿Ya estamos seguros de hacer esto o pronunciar esto? Dice el Salmo 119 y versículo 97, dice: ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación, dice. ¿Ah? Versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, dice la palabra de Dios, hermano. Amén. ¿Tenemos la seguridad, hermanos, de repetir de corazón estas palabras? ¿Tiene la iglesia esta seguridad, hermanos, de repetir estas palabras? ¿Está claro, no? ¿Sí o no? ¿Amamos a Dios? ¿Amamos su verdad?
Si no amamos la norma de Dios, si no amamos, hermanos, si no amamos la norma de Dios, no tenemos inteligencia, no tenemos entendimiento. No tenemos meditación. ¿Cuánto amo, dice yo, tu ley? Es mi meditación día y noche. Más que todos mis enseñadores he entendido, dice. ¿Por qué hay entendimiento? Porque los mandamientos de Dios son nuestra meditación, como dice aquí el salmista. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Entonces, hermanos, si no amamos la verdad, si no abrazamos la verdad, si no amamos la ley de Jehová, no hay inteligencia en nosotros. Ahora, hermanos, si entendemos lo que Dios quiere de su iglesia en esta tierra, si lo entendemos, hermanos, si lo entendemos, entonces hagamos un esfuerzo para cumplir lo que Dios quiere. Otro consejo de Dios a su iglesia sobre su norma, hermanos, los encontramos en el libro de Josué, el capítulo 22, Josué, el capítulo 22, dice en el versículo 4, ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como se lo había prometido. Volved, dice, y tornad a vuestras tiendas a la tierra de vuestras posiciones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio de la otra parte del Jordán. Y agregan el versículo 5, solamente que con diligencia cuides de poner por obra el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os omitió. Que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os alejéis a él. Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma, dice el Señor en este gran consejo, hermano. Un servicio completo de corazón y alma quiere Dios de su iglesia. De elevar la norma, hermanos de Dios, y no de pisotear la norma del Señor. Es lo que Dios quiere, un servicio completo de corazón, un servicio completo de alma, como dice en el versículo, ¿verdad? Los mandamientos, y os alleguéis a Él y sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma, dice al final del versículo 5. Un servicio completo quiere el Señor, no a medias, hermano, no a la mitad. Dios no quiere que su pueblo pisotee sus normas como el mundo lo hace, hermanos. Dice el Señor en el versículo 1, entonces Josué llamó a los redubitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y díjoles, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en estos muchos días hasta hoy, dice. Antes habéis guardado la observancia de los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Es lo que el Señor agrega y después sigue lo que acabo de leer, hermanos. En el versículo 2 dice que habéis obedecido a mi voz. No obedezcas a mi voz, hermano. Yo estoy hablando aquí, pero no escuches a mi voz. No obedezcas a lo que yo te digo. Obedece a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Estamos leyendo palabra de Dios.
Y esta es la voz de Dios, su palabra. Y esta es la voz, hermanos, que Dios quiere que su pueblo en esta tierra debe escuchar y cumplir: la observancia de la norma, o sea, la ley de Dios. ¿Será eso lo que quiere Dios? ¿Lo creen ustedes? ¿Lo creemos, hermanos? ¿O qué es lo que pide Dios a su iglesia? ¿Podemos entender qué es lo que pide Dios de su iglesia en esta tierra? ¿Qué es lo que pide el Señor de acuerdo al libro de Miqueas, el libro de Miqueas? En el libro de Miqueas, versículo 1, ¿qué nos pide Dios? ¿O qué pide Dios a su iglesia en esta tierra? Ahora lo que dice Jehová: levántate, pleitea con los montes, y oigan los collados tu voz. Oí, dice el Señor. Dice en Malaquías 1, lo que dice Jehová: oíd montes y fuertes fundamentos de la tierra, el pleito de Jehová, porque tiene Jehová pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, dice el Señor. Y hace la pregunta: ¿qué te hice o en qué te he molestado? Respóndeme: contra mí, dice. Y a veces Dios nos molestamos, ¿verdad? Cuando Dios nos da una exhortación, ¿verdad? Nos da un consejo, ¿verdad? A veces no lo queremos aceptar porque pues, es muy duro para nosotros, ¿no? Porque queremos complacer nuestros apetitos carnales, ¿no? Y por eso el Señor llega a decir estas palabras, ¿no? Pueblo mío, ¿qué te hice o en qué te he molestado? Responde contra mí, dice. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de casa de siervos te derrimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué consejo, dice, acuérdate ahora, dice, qué consejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcáis la justicia de Jehová. Y hace la pregunta, hermanos: ¿con qué prenderé a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Ah? ¿Con qué? ¿Vendré ante él con holocaustos o con becerros de a un año? Hace las preguntas. ¿Agradaré a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, del fruto de mi seno por el pecado de mi alma? Son las preguntas que hace Dios a su pueblo. O son las preguntas que hace su pueblo. ¿Se agradará a Dios de todo esto, hermanos? Versículo 8. Oh hombre, dice, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti, Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. ¿Ah? Entonces, hermanos, ¿qué pide Dios? ¿Pide sacrificios? ¿Pide carneros? ¿Es lo que pide Dios de su iglesia? Sacrificios, becerros, carneros, toros, vacas, tortolas. ¿Quiere a tu hijo, tu hija? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Tus diezmos, tus ofrendas? Y ya somos salvos. Dando todo eso al Señor, ¿ya somos salvos? No, hermanos. Dios quiere un corazón humilde, ¿no? Dios quiere un corazón que se humille a Dios para andar con Él. Termina el Señor en este versículo, ¿no? Yo no quiero tus holocaustos, no quiero tus sacrificios, no quiero tu hijo ni tu hija.
Yo quiero juicio, dice, y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Hermanos, si la iglesia se humilla a Dios de corazón, si la iglesia lo hace, hermanos, haciendo esto, lo demás se hará. Si el pueblo de Dios se humilla a Dios de corazón, lo demás se hará. Elevad mi norma, dice el Señor, hermanos. Es lo que Dios quiere de su iglesia, que eleve la norma del Señor. En 1 de Juan, el capítulo 3 de 1 de Juan, otro consejo más del Señor. 1 de Juan 3, capítulo 3 y versículo 18. 1 de Juan 3, 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, si tenemos nuestro corazón certificado delante de Él, o sea, de Dios. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Versículo 23. Y este es el mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. 24. El que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Si elevamos la norma del Señor, si seguimos la ley de Dios, hermanos, Él está con nosotros y Él con nosotros. Por eso, hermanos, las preguntas fueron: ¿tenemos la seguridad de pronunciar las mismas palabras de Salmo 119 y 97? ¿Cuánto amo yo tu ley? Es mi meditación de día, de noche. ¿Estamos seguros de eso, hermanos? Somos el pueblo verdadero de Dios. Tenemos la verdad. Tenemos sus doctrinas. Pero de verdad, hermanos, estamos elevando la norma del Señor. Cada día, hermanos, Dios nos regala vida. Y cuando el Señor nos regala vida, hermanos, hay oportunidad de humillar nuestro corazón a Dios. Hay oportunidad de pedir de su Espíritu Santo, porque es el único que nos puede cambiar de un corazón de piedra a un corazón de carne, hermanos. A un corazón que pueda acatar y abrazar su norma. Con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro Dios puede hacer de nosotros, hermano, una iglesia fiel, una iglesia que ame su verdad, una iglesia que ame su norma, una iglesia que defienda su verdad. ¿Y cuál es la norma de Dios? ¿Cuál es la norma de Dios, hermanos? Dice en Testimonios para los Ministros, en la página, hermanos, 448, la norma de Dios. Dios tiene una ley y esta es la gran norma de justicia.
La norma de Dios es la ley de sus 10 mandamientos. Dios tiene una ley y esta es la gran norma de justicia. Todo el que ha abusado de la misericordia de Dios y ha practicado la iniquidad será juzgado de acuerdo con sus obras. Y esto lo sabemos. Y Dios ha amonestado a apartaros de toda iniquidad. Él os ha ordenado individualmente que resistáis al diablo, no que lo alojéis como un huésped honrado. Ahí está el consejo de Dios. Que amemos su ley, que amemos sus normas y que no demos cabida, hermanos, que no demos hospedaje a Satanás como un huésped honrado, dice. Ha llegado el momento en que Jerusalén será escudriñada como con velas encendidas. Dios está activo examinando el carácter, ponderando el valor moral y pronunciando sentencias sobre los casos individuales. No puede ser demasiado tarde para que los que han pecado sean celosos y se arrepientan. Dice el Señor, no es demasiado tarde, hermanos. Creo que esto no está en nosotros, ¿verdad? De que estemos hospedando al enemigo como un huésped. Somos pecadores, sí. Pero no lleguemos al punto, hermanos, de dar hospedaje al enemigo en nosotros. Y aquí el Señor da la oportunidad, como dice aquí, de que podamos llegar a un arrepentimiento. Dice que no puede ser demasiado tarde para que los que han pecado sean celosos y se arrepientan. Por eso el Señor registra, ¿verdad?, en Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a los que amo, dice, pues es celoso y arrepiéntete. Dios tiene misericordia, mi hermano. Dios aún está prolongando su gracia, su misericordia a su pueblo, para que su pueblo de corazón llegue a un arrepentimiento. ¿Ah? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Y en este mundo vas, te diviertes, vas a un lado, vas a otro lado y te diviertes. Como dice por ahí, hay que gozar de la vida. Pero ¿qué tal cuando llega una desgracia? Hay sufrimiento, ¿verdad? Hay sufrimiento, hermano. Es tristeza de muerte, como dice aquí. Y esta tristeza es engañosa. No hay verdadera virtud en ella. No percibe el carácter odioso del pecado, pero sí hay un dolor y pena de que el pecado sea conocido por otros. Si hay oportunidad que otro conozca tu mal, tu pecado. Cuando el pueblo de Dios, hermano, que se dice guardar los mandamientos de Dios, pero que no está elevando la norma de Dios, hermanos, el mundo ve. El mundo ve. Ven otros y suelen decir, mira, ese cristiano. Por eso dice aquí que percibe y hay un dolor y pena de que el pecado sea conocido por otros. De modo que no hay confesión excepto el reconocimiento de las cosas ya reveladas que no pueden ser negadas. Y cuando uno da mal testimonio, hermanos, no lo puede uno negar. Por eso el Señor dice, sé celoso y arrepiente. Esta es la tristeza del mundo que produce muerte y apacigua la conciencia, a menos que siga albergando pecado que sería cometido de la misma manera si se presentara la oportunidad y no pudiese ser descubierto.
Porque aquí, esto mismo de que habéis sido conquistados según Dios, y habla aquí, hermanos, con himnos, con signos de tristeza, ¿no? ¿Qué solicitud produjo, dicen vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación en todo lo que habéis mostrado impíos en el asunto? Dice el Señor. No hay nada bueno. Hermanos, Dios quiere lo mejor para su pueblo, para su iglesia en este mundo. Dios quiere que su pueblo en esta tierra, hermanos, que tiene la verdad, las doctrinas verdaderas, eleve las normas del Señor. Pero ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con aquellos que conocen la verdad? Sigo leyendo y dice: he aquí podemos ver cuál es el deber de la iglesia hacia aquellos cuya conducta es enteramente contraria a la luz que han recibido. Y pregunta: ¿se pondrán los hijos de Dios decididamente del lado de la Biblia? ¿O serán peores que los incrédulos, dando argumentos a estos para vituperar a Cristo y a la verdad? Entonces, es algo serio, hermanos, y algo delicado. Conocemos la verdad, como venimos diciendo, y he dicho yo aquí cuando me paro a hablar aquí, hermanos. Estamos haciendo esfuerzos, hermanos, para defender la verdad, elevar la verdad, o estamos participando para que el nombre de Cristo sea vituperiado, tanto Él como su verdad. Dice aquí la pregunta: ¿por qué no cumple con fe y obediencia a los requisitos del Evangelio mediante una vida decorosa y un carácter santo? ¿Por qué? Dice el Señor. Y en esto debemos tener cuidado, hermanos. Mucho cuidado. El Señor, Dios Todopoderoso, dice en su mandamiento número 2, hermanos, que Dios es celoso, ¿verdad? Yo soy un Dios celoso, dice el Señor. Él no quiere que su pueblo le dé la honra a nadie más que a Él. Por eso el Señor dice y nos aconseja, hermanos, que cada uno de nosotros no perdamos nuestro celo espiritual. Que nuestro celo espiritual vaya creciendo cada día. Es lo que el Señor quiere, hermanos, de ti y de mí. Que nuestro celo espiritual vaya creciendo y no perdamos este celo espiritual, dice el Señor. Entonces, la iglesia de Dios no tiene que perder su celo espiritual. Los que pretenden tener la luz de la verdad, ¿pretendemos tener la luz de la verdad, hermanos, o no? ¿O tenemos la luz de la verdad? La tenemos. Pero aquí dice que los que pretenden tener la luz de la verdad, no han llenado las condiciones de las cuales depende el cumplimiento de las promesas, ni han sido merecedores de la gracia de Cristo. Esto es doloroso, hermano. Esto es doloroso. De los que pretenden tener la luz de la verdad, hermanos, no han llenado las condiciones de las cuales depende el cumplimiento de las promesas, ni han sido merecedores de la gracia de Cristo. ¿Por qué? El carácter y el servicio de la iglesia deben estar de acuerdo con los talentos recibidos. Su fe y su obediencia deberían estar a la altura que habría alcanzado en elevación moral y espiritual si hubiese aprovechado fielmente su luz y sus oportunidades. Si hubiese aprovechado fielmente su luz y sus oportunidades, dice el Señor,
Hay de aquel que ignore las oportunidades. Hay de aquel que ignore las oportunidades, hermanos. Y la primera oportunidad que Dios da es en la mañana, hermanos, de abrir nuestros ojos a otro día más. En este mundo muchos duermen y no despiertan, hermanos. Y la primera oportunidad que da Dios es de abrir los ojos a otro día, hermanos. Pero muchos no aprovechan fielmente la luz y sus oportunidades. Pero muchos, no pocos, sino muchos, han estado perdiendo su celo espiritual y su consagración, dice. Hermanos, Dios no está hablando de los de afuera. Dios está hablando de su iglesia. Dios está hablando de los guardadores de la ley de Dios. Y aquí dice, hermanos, que pero muchos, no pocos, sino que muchos han estado perdiendo su celo espiritual y su consagración, apartándose de la luz constantemente, aumentaba cada vez más su esplendor y han rehusado andar en la verdad. La luz de Dios, hermanos, es abundante. La luz de Dios es mucha. Pero tristemente muchos están perdiendo su celo espiritual y su consagración, apartándose de la luz que constantemente aumentaba, dice, cada vez más su esplendor, y han rehusado andar en la verdad porque su poder santificador sobre el alma no era lo que ellos deseaban, dice el Señor. No desean mis consejos, no desean mis enseñanzas, dice el Señor. No desean la luz que les doy. Disculpen, hermanos, que habla así de fuerte, pero es que esto es algo que nos debería, hermanos, despertar. Algo que nos debería alertar, hermanos. Y yo siempre he dicho, hermanos, que este mensaje primeramente es para mí. Porque primero a mí me lo está dando Dios, hermanos. Y cada alma, hermanos, cada hermano que se pone a predicar aquí, es el primero que recibe el mensaje. Ellos no deseaban, dice, no deseaban la luz, hermanos, lejos de nosotros, hermanos, de no desear la luz de Dios, de no desear los consejos de Dios. ¿Ah? Dice, podrían haber sido renovados en santidad y haber alcanzado la norma elevada que demanda la palabra de Dios. Podemos ser elevados, hermanos. ¿Ah? Pero la condenación está sobre ellos, dice. ¿Por qué? Muchos ministros y muchos hermanos están en tinieblas. Han perdido de vista el guía y la luz del mundo. ¿Por qué pierde la iglesia su celo espiritual, hermanos? ¿Por qué pierde la iglesia su celo espiritual? Porque han perdido su guía. Han perdido, hermanos, de vista al guía. Y en este libro, hermanos, me dice aquí, porque lo leo, ¿verdad? Cada vez que tengo un tiempo leo. Y aquí mismo me dice, hermanos, que debemos de seguir a nuestro caudillo. No debemos separarnos de nuestro caudillo. Dice aquí en Testimonio por los Ministros, en este mismo libro, en la página 432, dice, manteneos cerca del caudillo. Hemos de mantenernos cerca de nuestro gran caudillo o seremos confundidos y perderemos de vista la providencia que preside sobre la iglesia, sobre el mundo y sobre cada individuo. Dios obrará en forma profundamente misteriosa. Podemos perder los rasgos de Dios y seguir nuestros propios aturdimientos, diciendo, Dios, tus juicios no son justos, tus juicios no son conocidos. Pero si el corazón es leal a Dios, todas las cosas serán aclaradas, dice el Señor. Pero para que esto suceda, hermanos,
Tenemos que mantenernos cerca del gran caudillo, cerca y ser guiados, ¿verdad?, por la luz, por el guía, hermanos, por la luz del mundo. Y su culpa está en proporción a la gracia y la verdad abierta ante su compasión, que ha sido abundante y poderosa. Sigue diciendo el Señor, hermanos. Entonces, Dios, hermanos, quiere que su iglesia eleve su norma. Dios quiere que la iglesia, hermanos, persevere, tenga esa perseverancia, mi hermano. Yo no estoy aquí para obligarlos, hermanos. Yo simplemente estoy leyendo la palabra de Dios y el testimonio, el espíritu de profecía, hermanos. Todos estamos en la lucha, mi hermanos. Todos. No creo que porque yo estoy... No, hermanos, yo también tengo mis luchas. Tengo mis problemas, tengo mis dificultades, tengo mis batallas, como dice el apóstol. Dios pide, hermanos, que su pueblo eleve su norma, o sea, su ley, sus mandamientos. La iglesia debe manifestar su celo por Dios al tratar con aquellos que, mientras profesan gran fe, han estado exponiendo a Cristo en vituperio, han puesto en peligro la verdad, han sido centinelas infieles, han acarreado reproche y deshonor sobre la causa de Dios. Y Dios nos libre de esto, hermanos. Dios nos ayude a reverenciar, a honrar a Dios y no a contradecir a Dios y no vituperiar a Dios, como dice aquí, que existen así aún en su iglesia, hermanos. Ha llegado el tiempo de realizar esfuerzos valientes y denodados para desembarazar a la iglesia del fango y la suciedad que están empañando su pureza. Ya es tiempo, hermanos. Dice aquí. Entonces, estamos congregados, ¿no? Y recordemos que cada alma es una iglesia, ¿verdad? Yo soy una iglesia, hermanos, una iglesia. Todos somos una iglesia. Aquí estamos congregados, hermanos. Pero dice aquí, hermanos, que la iglesia tiene que realizar esfuerzos valientes para desembrazar, quitarnos de nosotros, hermanos, lo que empaña la pureza del Señor. Porque recordemos que Dios viene por una iglesia pura, ¿verdad? Amén. Dios no viene por una iglesia que esté empañada, borrosa, sucia. Por eso dice que tenemos que hacer esfuerzos valientes, porque la iglesia está en un fango de la suciedad y que están empañando su pureza. La iglesia de Cristo está llamada a ser santa, poderosa. El renombre y la alabanza de toda tierra ha sido abierto a un manantial para Judá y para Jerusalén, para purificar de toda inmundicia y pecado. El pueblo de Dios, al que se le ha sido comendada la sagrada verdad, está sufriendo una pasmosa apostasía. ¿A poco no? Esto no es algo serio. Que a la iglesia de Dios, o sea, al pueblo de Dios, que se le ha sido encomendada la sagrada verdad, está sufriendo una pasmosa apostasía, hermano. ¿Y qué se hace en la iglesia, hermanos? ¿Qué se hace en la iglesia? Aún mandan a sus hijos a pedir dulces en el día de Halloween. Celebran Navidad, Día de las Madres, Día de San Valentín. Y Dios no se agrada de eso, hermanos. El pueblo de Dios, al que se le ha
decretado o se le ha dado esta verdad, hermanos, tiene que despertar. Tenemos una sagrada verdad. Y qué tristemente, hermanos, que al tener una sagrada verdad, estemos sufriendo en una pasmosa apostasía, en una pasmosa rebeldía. Dios nos libre de esto, hermanos. La fe y el servicio y las obras de la iglesia deben ser comparados con los que podrían haber sido si su tendencia hubiera sido constantemente hacia adelante y hacia arriba, de acuerdo con la gracia y la santa verdad que recibió. Cuando fuimos sumergidos en las aguas del bautismo, hermanos, hicimos un pacto con Dios a seguirle, a obedecerle, a defender su verdad, a predicar su verdad, a elevar su norma, hermanos. Y por eso dice aquí que la santa verdad que fue recibida, la recibimos. Los miembros individuales de la iglesia cristiana poseerán pesados, los miembros los miembros individuales de la iglesia cristiana serán pesados en esta balanza del santuario. Si su carácter moral y su estado espiritual no correspondan a los beneficios y a las bendiciones que se le han ofrecido, serán hallados faltos. Todo, hermanos, lo que se nos ha confiado, hermanos, todo lo que Dios nos ha entregado, hermanos, si no lo estamos usando de acuerdo como Dios quiere, vamos a ser pesados. Y ahí se va a ver nuestro estado espiritual. No corresponden a los beneficios y a las bendiciones que se le han conferido, serán hallados faltos. Si nuestro estado espiritual no está de acuerdo al Señor, hermanos, si nuestra consagración no está de acuerdo al Señor, vamos a ser hallados faltos en esa balanza. Y tristemente, hermanos, si no aparecen esos frutos de espiritualidad en esa balanza, el nombre de Dios no es glorificado, dice aquí. ¿Qué lo dice, hermanos? Si no aparece este fruto, dice aquí, el nombre de Dios no es glorificado, dice. Por eso dice el Señor a la iglesia que recordemos de dónde hemos caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, dice el Señor. Hermano, es algo serio. Gente afuera, hermano, que no conoce esta verdad, pero que un día la va a escuchar y la va a abrazar más que el pueblo de Dios. Y eso es muy cierto, hermanos, que en el tiempo que viene, hermanos, muchos abrazarán esa verdad que no conocen, hermanos, y se levantarán, hermanos, a elevar la norma del Señor. Creo, no sé, llegará al punto que dirán, hazte un lado que yo voy a hablar. Y nuestro candelero será quitado, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, a que obedezcamos a Dios y cumplamos con sus normas, de elevar sus normas del Señor. El Señor quitará nuestro candelero, hermanos, si no nos arrepentimos y hacemos sus obras. El que se ha apartado de Dios no aparece a advertir la situación que se encuentra. El que se ha apartado de Dios no parece advertir la situación en que se encuentra. O sea que ignora, hermanos. Ignoro las consecuencias si yo me aparto de Dios. Lo estoy ignorando. Y hace la pregunta: si alguien se aparta de Dios y no aparece advertir en la situación que se encuentra, ¿será que su candelero ha sido quitado de su lugar? Es la pregunta. ¿Será de que ese miembro de iglesia
¿Ha sido quitado su candelero de su lugar? Sí, hermanos. Exhorto a todos los que descansan despreocupadamente en su actual estado de muerte espiritual a que se despierten y se levanten de los muertos, dice el Señor. Exhorto, dice el Señor, a todos los que descansan despreocupadamente en su actual estado de muerte espiritual a que se despierten y se levanten de los muertos, dice el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que nos apartamos de Dios? Estamos muertos, hermanos. Si no hacemos o no ponemos un énfasis, hermanos, en crecer en la espiritualidad, vamos a caer a la muerte, fríos. Y el Señor exhorta aquí, ¿no? Que se levanten de los muertos, dice, y Cristo los alumbrará. Muchos descansan tan contentos como si la nube de día y la columna de fuego de noche los protegerá y los guiará. Muchos, dice, que están confiados. Venga lo que venga, Dios me perdona. Dios está conmigo. Voy a trabajar unos días en sábado, unas horas en sábado. Dios me perdona, Dios es misericordioso. Voy a comer esto. Voy a comer este animal, esta carnita. Dios me perdona. Hermanos, esto es algo serio. Muchos descansan tan contentos como si la nube de día y la columna de fuego y de noche los protegerá y los guiará. Muchos profesan conocer a Dios y sin embargo lo niegan en sus obras. Por eso, el sermón pasado, ¿qué fue? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? Mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos ignoran esto, hermanos. Muchos ignoran esto. Quiera Dios que nosotros no ignoremos esto, hermanos. Tomemos cartas en el asunto, mi hermano. Hagamos un esfuerzo por crecer espiritualmente y elevar la norma del Señor. Es lo que Dios quiere de su pueblo, hermanos. Sigo leyendo aquí, dice: consideran que en su forma parte del gran obra de Dios, consideran que forman parte del pueblo adquirido y escogido por Dios, que tienen un mensaje especial y solemne que ha sido confiado a su cuidado para manifestar sus vidas y para ser dado al mundo. Sin embargo, el poder de la verdad escasamente se siente o se manifiesta en nuestro medio en una hora ferviente para Dios. Hay frialdad, hermanos. Hay frialdad. Y Dios quiere que su pueblo, su iglesia, esté caliente, no tibia. Mejor estar frío, dice el Señor. Dios nos ayude, mi querido hermano. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Sigue diciendo, hermanos, de que cuán densas son las tinieblas y no las advertimos, dice. Cuán densas son las tinieblas y no las advertimos. La luz no ha disminuido, hermanos. ¿O disminuye la luz? ¿Quién es la luz? ¿Qué dice el Señor? Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, ¿no? ¿O creemos que Dios ya se apagó? ¿O creemos que Dios tiene baterías y ya su luz, su piel está bajita y ya se ve la luz bajita? No, hermanos. Dice aquí que la luz no ha disminuido. La luz ahí está, hermanos. Que no queramos buscarla es cosa diferente. De que queremos andar en tinieblas es decisión de nosotros. Pero que la luz ahí está. Y aquí dice, hermanos, que la luz no ha disminuido. Pero nosotros no andamos en sus rayos, dice aquí la sierva del Señor. Con tristeza lo dice, hermanos. La luz no ha disminuido, dice. Pero nosotros no andamos en sus rayos, ¿verdad? Como es la iglesia de Dios, hermanos. Y aún Dios todavía es paciente. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Esto sigue, hermanos. Esto sigue. Hay un terrible engaño, hermanos. Y el pueblo de Dios tiene que elevar la norma del Señor. Sigue diciendo, hermanos, pero eso será para la segunda vez.
Por eso el Señor dice, ¿no?, que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Dios quiere que defiendan su ley. Dios quiere que amen su ley. Dios quiere que sigamos sus pasos, hermanos. Dios quiere que si oímos a alguien hablando de apostasía o que vaya en contra de la verdad de Dios, ahí el pueblo tiene que saltar con un escrito está y defender la norma, la ley, los estatutos, los mandamientos, los juicios de Dios, que somos responsables de eso, hermanos. ¿Ah? Hay un engaño terrible en la iglesia, hermanos, y Dios sigue diciendo más adelante que su ley tiene que ser elevada por parte de su pueblo, dice el Señor. Dios te bendiga, hermanos. Dios te ha hablado en esta mañana. No fui yo. Dios nos habló. Y aprovechemos, hermanos, la luz de la verdad. Aprovechemos, procuremos andar en ella. Claro, ¿no? Con mucha ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él solamente nos puede ayudar, hermanos, por si solo no podemos, ¿verdad? Dios es el único que puede ayudarnos y guiarnos en su verdad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar. Lo que Dios pide de Israel, lo que Dios pide de nosotros, hermanos, ¿verdad? Lo que está en Deuteronomios 10, 12, en nuestra lectura bíblica, ¿no? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 13. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, dice el Señor. Es lo que Dios quiere, hermanos, de ti y de mí como iglesia verdadera. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestro himnario en el himno 238 para terminar. 238. Amén. Para andar con Jesús en su fulgida luz y en senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre
pongamos de rodillas, hermanos, para pedirnos una oración.